A lo largo de toda la historia de la humanidad, han existido misterios y enigmas que hasta el día de hoy no han encontrado respuesta. Desde eventos que desafían la lógica científica hasta fenómenos inexplicables y desapariciones misteriosas, hay miles de sucesos increíbles que aún permanecen sin explicación. En este video, te presentamos un iceberg de misterios sin resolver, lleno de datos reales y sucesos que van desde situaciones curiosas e inexplicables, hasta los eventos más profundos y oscuros. Hoy en Historias de la Zarigüeya. El iceberg de misterios sin resolver. A lo largo del tiempo, increíblemente se han registrado y documentado varios incidentes de animales que llueven del cielo y que son un aterrador misterio. Un extraño caso se registró en una aldea en el oeste de Sri Lanka, cuyos habitantes vieron con incredulidad como cientos de peces, muchos de los cuales estaban vivos, cayeron literalmente desde el cielo. Un hecho bastante similar ocurre cada año en el pueblo de Yoro, en Honduras, donde cada año en ciertas épocas ocurre la lluvia de peces que algunas veces son de un enorme tamaño. Pero el más terrorífico de todos, sin dudas, es la lluvia de arañas, que ocurrió en Cerro San Bernardo, en Mendoza, Argentina, que según cuenta un testigo, comenzó a ver muchas arañas dispersas en el lugar, y mientras iba ascendiendo por el cerro, fueron empezando a caer arañas del cielo, sin ningún tipo de explicación. Una verdadera pesadilla para los aracnofóbicos. También hay registros de lluvias de otros animales, como cangrejos en Florida, Estados Unidos, o la lluvia de ranas en Serbia en el 2005, y miles de otros misteriosos sucesos similares. Los científicos han tratado de explicar estos fenómenos, afirmando que son vientos que suben estos animales al cielo y luego los hacen precipitar, pero la realidad es que son un misterio hasta ahora. Este misterio se sitúa en el vasto desierto de Mapimí, México, llamado la Zona del Silencio. Este lugar se ganó su nombre debido a un fenómeno que, hasta nuestros días, no se puede explicar. Se cuenta que cuando los viajeros se adentraban en su interior, oían que las señales de radio y comunicaciones se desvanecían en un silencio inesperado. Exploradores y científicos que se aventuraron a investigar este lugar, informaron sobre brújulas que giraban sin razón aparente, luces extrañas en el cielo nocturno y anomalías magnéticas que no tenían ninguna explicación aparente. Según se cree, este lugar posee campos magnéticos extraordinarios, o que esta área era un punto de convergencia de líneas ley, o incluso un portal interdimensional. En el año 1917, en el pequeño pueblo de Fátima en Portugal, y en plena Primera Guerra Mundial, 3 niños que pastoreaban a sus ovejas, experimentaron un evento que les cambiaría la vida para siempre, la de ellos y todo el pueblo. Estos niños afirmaron haber presenciado la aparición de una figura celestial mientras pastoreaban sus ovejas, y describieron la figura como una hermosa dama vestida de blanco, y les dijo que habría un gran milagro el día 13 de octubre. En esa fecha todo el pueblo se congregó bajo la intensa lluvia, para presenciar el evento que fue profetizado. Según cuentan los informes, la lluvia paró de repente, y el sol pareció desprenderse de su órbita y bailar en el cielo ante los ojos asombrados de toda la multitud. Este fenómeno fue conocido como el milagro del sol. Se considera uno de los mayores prodigios documentados en la historia, y ha sido objeto de investigación y debate por parte de personas creyentes y escépticos, incluso hasta nuestros días. Pero la única verdad es que hasta el momento no se pudo explicar con certeza la naturaleza de este suceso. Corría el año 1971 y en el vuelo 305 de Northwest Orient Airlines, en Portland, Oregon, abordó un hombre vestido con un traje oscuro y corbata, que se hacía llamar D.B. Cooper. Con aparente calma, se sentó en su asiento, y con una nota escrita a mano, le informó a la azafata que llevaba una bomba y que tenía exigencias,
$200,000 en efectivo y 4 paracaídas. El vuelo, que era de lo más rutinario, cambió de escenario para un secuestro aéreo sin precedentes. El avión aterrizó en Seattle, Tacoma, donde se entregó el rescate y se proporcionaron los paracaídas. D.B. Cooper liberó a los pasajeros y la tripulación, manteniendo solo a algunos miembros de la tripulación a bordo. Luego, ordenó al avión que se dirigiera hacia México, volando a baja altitud y velocidad. En algún lugar sobre el boscoso y remoto noroeste del Pacífico, Cooper abrió una puerta trasera y saltó con el dinero y un paracaídas. Desde ese momento, se esfumó en la oscuridad de la noche para siempre. A pesar de intensas búsquedas y la atención mediática del caso, D.B. Cooper nunca fue encontrado. El dinero nunca apareció en circulación, y no se hallaron rastros concluyentes del fugitivo. La pregunta de si logró sobrevivir al salto y si escapó con éxito sigue siendo uno de los más grandes misterios de nuestro tiempo. Ahora nos situaremos en Perú, más específicamente en el desierto de Nazca, donde se teje un enigma que cautivó a la humanidad durante siglos, y que aún no tiene explicación. Las líneas de Nazca, como se les conoce, eran trazos en la tierra que son un misterio hasta la actualidad. En estas vastas extensiones de tierra, surgieron líneas y geoglifos, formando patrones que solo podían ser apreciados completamente desde las alturas. Figuras que variaban desde animales estilizados hasta formas geométricas complejas, se extendían a lo largo de kilómetros. La pregunta era, ¿cómo podrían haber sido creadas por una civilización que no tenía acceso a la tecnología aérea? Las teorías abundaban. Algunos sugirieron que las líneas tenían un propósito astronómico o religioso, mientras que otros postularon que eran un gigantesco calendario agrícola. Incluso hay quienes creen que fueron creados para comunicarse con seres de otro mundo. El misterio se profundizó aún más con la pregunta de cómo los nazcas pudieron mantener la precisión de las líneas, sin que pudieran ver sus trabajos desde las alturas. Este incidente nos remonta al siglo XII, en un día normal en Woolpit, Inglaterra, hasta que los aldeanos de dicho pueblo se toparon con dos niños, un niño y una niña, de apariencia inusual. Según los relatos, estos niños tenían una piel con un tono verde bastante inusual, su lenguaje era completamente desconocido. Los aldeanos desconcertados intentaron comunicarse con ellos, pero sus palabras eran indescifrables. Era como si vinieran de otro mundo. Los niños, también asustados, fueron acogidos por los residentes del pueblo, y trataron de adaptarse a su nuevo entorno, y a medida que pasó el tiempo sus pieles fueron perdiendo su color verde, pero su lenguaje extraño seguía. Con el tiempo, la niña sí logró aprender el idioma local y se pudo adaptar, lastimosamente el niño no logró sobrevivir. La niña contó que ellos venían de un lugar donde todo era bañado en una luz verde constante, y que se encontraron con una extraña cueva, y al cruzarla, terminaron en Woolpit. Las teorías sobre los niños de Woolpit son inmensas, desde que solo sufrían una enfermedad, o que son seres de otro mundo, pero hasta el día de hoy, son un misterio. Un 30 de junio de 1908, en las vastas extensiones de un bosque en Siberia, ocurrió un evento inexplicable que quedará marcado en la historia. Durante un día normal como cualquier otro, el cielo se iluminó con una luz impresionante, seguido de una explosión equivalente a 10 a 15 megatones de TNT, decenas de veces más potente que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima. La onda expansiva arrasó más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. Árboles gigantes fueron derribados como si fueran juguetes de madera, creando un patrón radial en el paisaje que se asemejaba a un gigantesco reloj de arena. La explicación más obvia fue que un meteorito o asteroide impactó en ese lugar, pero lo increíble del caso es que no se encontraron rastros de un cráter o fragmentos del objeto que causó la explosión, lo que desacreditó esa teoría. Hasta ahora no se sabe a ciencia cierta cuál fue el causante de esa explosión. Según algunas teorías, hablan de un fenómeno antimateria,
un experimento fallido del gobierno de Estados Unidos. Incluso se llegó a decir que se creó un agujero negro. Hasta la actualidad no se sabe lo que causó esa explosión, sin dudas un enorme misterio sin resolver. Este caso sucedió en España, en el pequeño pueblo español de Belmes de la Moraleda. La señora María Gómez Cámara notó algo extraño en el suelo de su casa. Era una mancha oscura que con el tiempo fue adquiriendo la forma de un rostro humano, y este es solo el principio del misterio. La noticia se propagó por el mundo. Lo más llamativo de todo esto es que las caras iban cambiando, adoptando diferentes expresiones y detalles. Pronto, las autoridades locales, desconcertadas por el fenómeno, decidieron retirar el suelo manchado para reemplazarlo. Sin embargo, las caras regresaron como si estuvieran decididas a desafiar cualquier explicación. Se realizaron estudios para comprender la naturaleza de estos fenómenos, sin embargo, no tuvieron éxito. El misterio de las caras de Belmes persiste hasta el día de hoy. Aunque se han propuesto varias teorías, incluyendo fenómenos psíquicos y energías desconocidas, ninguna explicación ha sido aceptada de manera universal. Este misterio nace luego del descubrimiento de unas enormes bolas o esferas de piedra, perfectamente redondas que parecían surgir de la Tierra misma. Según los estudios, datan de hace más de 1500 años de antigüedad. Algunas tienen unos pocos centímetros de diámetro, otras de hasta 2 metros de diámetro. Pero lo misterioso de estas esferas de piedra es que no se sabe a ciencia cierta quiénes o cómo los fabricaron, debido a que en la antigüedad no existía la tecnología para hacerlo. Estas piedras están dispersas en la región de Diquís y la isla del Caño, en Costa Rica. Según cuentan los lugareños, estas piedras fueron forjados por dioses que poseían poderes místicos, pero los científicos calculan que se tratan de marcadores astronómicos o calendarios. Pero a ciencia cierta, nadie pudo explicar aún el misterio de estas esferas. Esta maldición se cuenta que comenzó en 1922, cuando fue descubierta y desenterrada la tumba del faraón egipcio Tutankamón, y a partir de ese momento sucedieron varios eventos inusuales que involucraron a varias personas que formaron parte de esta expedición. El hecho más resaltante fue el de Lord Carnarvon, que presenció la apertura de la tumba, pero poco después de abrirla, fue picado por un mosquito infectado, y falleció de septicemia poco tiempo después. Se cuenta que el día del fallecimiento, las luces de El Cairo se apagaron misteriosamente. Otro caso también fue el de Richard Bethel, secretario personal de Lord Carnarvon. Falleció al caer desde su habitación en su casa en Londres. La caída fue declarada un, entre comillas, accidente. Y existen muchos otros casos de sucesos inusuales que involucran a personas ligadas al descubrimiento de la tumba, y con ello existe una creencia de que aquellos que perturbaban las tumbas antiguas serían castigados por fuerzas sobrenaturales. Este suceso ocurrió en el pueblo de Colares, en Brasil, y todo comenzó cuando los residentes empezaron a ver luces extrañas en el cielo, pero eso no es nada comparado con lo que siguió luego. Estos avistamientos ya dejaron de ser solo luces en el cielo, sino que los lugareños empezaron a toparse con estos seres de manera física que, según sus testimonios, se manifestaban con luces intensas y luego eran abducidos para realizarles experimentos médicos inexplicables. Y lo que más llamó la atención de este caso, es que las personas que eran abducidas presentaban marcas y secuelas físicas de estos procedimientos, quedaban con marcas extrañas en la piel, fatiga extrema y dolencias físicas, que evidenciaban que en verdad algo extraño sucedía. El miedo del pueblo fue inmenso, a tal punto que el propio gobierno brasileño tuvo que tomar acciones y enviar militares y científicos al lugar para controlar la situación. Pero las investigaciones fueron clasificadas y nunca se pudo saber qué fue lo que sucedió en ese lugar.
Esta mansión, que a simple vista parece una más del montón, esconde uno de los más grandes misterios del que se tenga registros y una historia de tormentos. Esta es la mansión Winchester, y según se sabe, este misterio comenzó con Sarah Winchester, la viuda del creador de los famosos rifles Winchester. Y según cuenta la leyenda, después de la muerte de su esposo y su hija, Sarah heredó una considerable fortuna. Sin embargo, la tragedia la atormentó y, según se cuenta, una médium le aconsejó construir una casa sin parar. Esto era para evitar ser perseguida por los espíritus de aquellos que habían caído víctimas de los rifles que había fabricado su marido, los famosos rifles Winchester. Se cuenta que los carpinteros y obreros trabajaron durante 38 años, 24 horas al día sin parar, aparentemente sin fin. Torres, pasillos y habitaciones se agregaban sin un plan aparente, creando una maraña de pasadizos, escaleras y puertas que conducían a ninguna parte. La casa se convirtió en un laberinto que reflejaba el dolor, la obsesión y el tormento de su dueña. Se rumoreaba que la viuda Winchester mantenía una comunicación constante con los espíritus, a veces en sus sesiones nocturnas en una habitación designada exclusivamente para tal propósito. La casa se llenó de rumores sobre fenómenos paranormales, puertas que crujían solas, susurros en los pasillos y sombras que parecían moverse por sí mismas. Corría el 4 de diciembre de 1872 cuando el Mary Celeste, un barco de carga que debía transportar alcohol, partió desde el puerto de New York hasta Génova, Italia, y el barco estaba compuesto con 10 tripulantes, incluido el capitán y su familia. Sin embargo, el misterio se apoderó del Mary Celeste cuando, casi un mes después, el 4 de enero de 1873, otro barco avistó al Mary Celeste a la deriva en el Atlántico, a unos 600 kilómetros de las Islas Azores. Y lo que encontraron fue desconcertante. Encontraron el barco en perfecto estado y navegando sin ningún problema, sin daños visibles, y sin signos de lucha o abordaje violento, pero la tripulación había desaparecido por completo y sin dejar rastro. La comida estaba preparada en la mesa, las pertenencias personales de la tripulación estaban intactas. Las teorías sobre la desaparición de la tripulación del Mary Celeste han generado especulación y debate a lo largo de los años. Se cree que los tripulantes debían de haber abandonado de forma apresurada el barco, debido a algún evento climático extremo, o también se cree que fue un ataque de piratas. Pero otros creen que fueron atacados por criaturas mitológicas marinas, como que un kraken atacó a la embarcación. El misterio aún persiste en la actualidad y no se ha encontrado una respuesta a la misma. Lo único que se sabe es que el Mary Celeste fue bautizado como el verdadero caso de un barco fantasma. Esta historia se desarrolló a finales de la década de 1970, en la casa de la familia Hodgson, y terminó siendo uno de los casos de actividad paranormal más famosos de la historia. Todo comenzó con eventos extraños y desconcertantes, ruidos inexplicables, muebles moviéndose sin explicación y, lo más inquietante, la aparente posesión de una de las hijas, Janet Hodgson, por una entidad invisible. Entre los fenómenos más impactantes estaban las fotografías y grabaciones de audio que capturaban la voz de la entidad. Los testimonios de los testigos, incluidos los investigadores y los vecinos, se acumulaban. También ocurrieron otros eventos como juguetes que se movían solos, objetos que eran lanzados por la habitación y, en ocasiones, la voz de una presencia invisible que hablaba a través de Janet en tonos guturales y discordantes. Al final, la familia tuvo que abandonar la casa y los eventos cesaron de a poco, pero quedaron las evidencias de todo lo sucedido y dio pie a miles de controversias sobre lo sobrenatural. El manuscrito Voynich es el libro más misterioso y enigmático de todos los tiempos. Fue escrito en el siglo XV, en un idioma o código que nadie ha podido descifrar hasta nuestros días. Los criptógrafos más afamados han intentado descifrarlo, sin éxito. Ni los ordenadores más potentes, a nivel mundial, han podido descodificarlo.
Y lo más enigmático sin dudas es su contenido, ya que dentro del libro, aparte de una escritura completamente desconocida, se pueden ver ilustraciones de plantas raras e inexistentes, así como símbolos astrológicos, dibujo de mujeres sumergidas en fluidos e interactuando de forma extraña con una especie de tubos y criaturas con forma de medusas. Y de ese misterioso libro, se desconoce absolutamente todo: la lengua, las imágenes, su autor, la fecha de cuándo y dónde se escribió. Existen diversas teorías sobre esto. Algunas de ellas son que se trata de un código lingüístico extremadamente complejo, pero ningún lingüista ha podido descifrarlo. Otros creen que se trata de un lenguaje alienígena o extraterrestre, debido a que las imágenes y las letras sugieren algo completamente fuera de nuestra realidad. Y otra posibilidad es que solo se trate de un fraude, y que simplemente fabricaron un libro enigmático para llamar la atención. El lago Anjikuni está situada en Nunavut, Canadá, y guarda uno de los enigmas más grandes de la historia, ya que según cuentan, todo un pueblo desapareció sin dejar rastros, como si se evaporaran en la nada. Este pueblo había albergado generaciones, aunque las cifras de personas exactas no fueron documentadas. Casas de troncos estaban intactas, con las pertenencias de los habitantes en su lugar. Sin embargo, no había signos de vida. Se cuenta que cuando se encontró el pueblo vacío, el fuego ardía en las estufas, la comida estaba preparada en los platos, pero la población completa del pueblo había desaparecido misteriosamente. Algunos sugirieron que una epidemia repentina podría haber diezmado la población, obligándolos a huir en busca de ayuda, pero otros afirman que el pueblo entero fue abducido por fuerzas desconocidas. Hasta la actualidad nadie sabe a ciencia cierta qué sucedió. En la ciudad británica de Canterbury, los dueños de The Tyler's Kiln, un pub bastante famoso de la ciudad, decidieron grabar con cámaras de seguridad y sensores de movimientos lo que ocurría dentro del local mientras estaba cerrado, debido a denuncias de los trabajadores del lugar, que reportaron todo tipo de situaciones extrañas, y esto fue lo que publicó. Según se puede ver, son evidencias de eventos paranormales completamente inexplicables, y que ha causado un enorme miedo. En la grabación se ve cómo se mueven misteriosamente las sillas, se abren las puertas del salón y una sombrilla se despliega sola. Sin dudas algo bastante terrorífico. Este misterio sugiere que los ovnis existieron con nosotros desde toda nuestra historia, y como evidencia se pueden hallar pinturas, o incluso obras antiguas, en las que se pueden notar platillos u objetos voladores no identificados. Y lo misterioso de todo esto es que estas obras se realizaron hace cientos o miles de años. ¿Cómo pudieron pintar naves espaciales si en esa época aún no existía la tecnología? Un ejemplo de estas obras es la pintura El nacimiento de la Virgen, de Art de Gelder, realizado en 1710, representó una extraña figura luminosa en el cielo, que algunos han interpretado como una nave espacial o un ovni. Otra obra puede ser La Crucifixión de Cristo, en la iglesia Visoki de Kani, en Kosovo, pintado en 1350, muestra lo que algunos interpretan como objetos en forma de platillo en el cielo, presentando la idea de que eventos bíblicos pueden haber sido influenciados por seres de otro mundo. Y existen miles de otras obras que muestran a estos objetos voladores o seres desconocidos. Algunas personas creen que estas representaciones son evidencia de visitas extraterrestres en el pasado, mientras que otros sugieren explicaciones más terrenales, como simbolismos religiosos, expresiones artísticas o interpretaciones erróneas. El 8 de marzo de 2014, el vuelo de Malaysia Airlines despegó de Kuala Lumpur con destino a Pekín,
Lo que debía ser un vuelo rutinario, mantuvo en vilo al mundo, y es un misterio hasta el día de hoy. Cuando el avión se aproximaba al límite entre el espacio aéreo de Malasia y Vietnam, la comunicación se perdió abruptamente. El vuelo MH370 desapareció de los radares, y ya nunca más se supo qué sucedió con el avión, ni la tripulación. A pesar de los esfuerzos internacionales, semanas y meses pasaron sin que se encontrara rastro del avión ni de los 239 pasajeros y tripulantes a bordo. Miles de teorías surgieron respecto al incidente, desde fallos técnicos del avión, o que la tripulación sufrió algún tipo de problemas de salud, o un secuestro. Y también surgieron teorías de abducciones extraterrestres o que algo sobrenatural o extrasensorial haya sucedido. La única verdad es que 239 personas desaparecieron, y no existe explicación a este misterio hasta el día de hoy. Si llegaste hasta acá, no olvides suscribirte a nuestro canal y déjanos un comentario sobre qué te pareció el video. Nos vemos la próxima.